Ya tenemos el tema. Ahora hablemos con los expertos y aclaremos las cosas. Bueno, seguimos en Así es la Cosa a través de Promar Televisión y la 94.1. Hoy tenemos un tema sumamente interesante, un tema que lo queríamos tocar y pues teníamos organización para tener este invitado que vamos a tener en el día de hoy porque lo creemos sumamente calificado para el tema. Y el tema es un tema tan frecuente y lo estamos pasando muchas veces por debajo de la mesa o estamos llegando tarde al momento donde podemos ayudar, que era necesario hacer un programa de esto. ¿De qué vamos a hablar en el día de hoy? Del cáncer colorectal. Cáncer colorectal. ¿Con quién vamos a hablarlo? Con nuestro invitado del día de hoy, el doctor Pedro Alejandro Useche, médico cirujano egresado de la UCLA, cirujano general egresado de la UCB, Hospital Dr. José Gregorio Hernández de los Magallanes de Catia en Caracas, cirujano oncólogo de la UCB, Hospital Oncológico Padre Machado en Caracas, cirujano oncológico del Hospital Central Antonio María Pineda, expresidente del Servicio de Oncología del Hospital Central Antonio María Pineda y en definitiva, pues una persona con la cual tenemos una gran amistad y eso vale más que todo. Y tenemos el chance de conversar un tema que es muy importante porque el tema, lo que queremos básicamente es crear conciencia sobre los elementos preventivos y que usted pueda llegar, primero cuidarse y segundo que pueda llegar al médico cuando lo necesite en las mejores condiciones y en el mejor momento, ¿no? Pero bueno, eso es un poco lo que vamos a hablar. Bienvenido, Alejandro, qué bueno que estás con nosotros, ¿no? Muchas gracias, Leo. Encantado de estar en tu programa y gracias nuevamente por la invitación. No, buenísimo. A ver, cuando hablamos de cáncer, evidentemente es una palabra muy dura, muy fuerte, pero tiene expresión en cualquier parte del cuerpo. En este caso nos vamos a referir al cáncer colorectal. Podríamos empezar definiendo justamente como qué áreas les corresponde para que la gente sepa en qué áreas nos estamos basando y después ver un poquito la anatomía y esto del colon para entrar después en el tema como tal, ¿no? Sí, claro. Mira, el cáncer colorectal es aquella entidad oncológica que se desarrolla en el último tramo del intestino, por llamarlo de alguna manera, que es el intestino grueso. El intestino grueso, que en nuestro organismo la principal función que cumple el colon en nuestro organismo es actuar en el equilibrio de la parte hidroelectrolítica, porque allí se absorbe el agua que viene con el contenido intestinal y de esa manera se forma el bolo fecal, que es el que a la final se evacúa a través de la vía rectal. El colon corresponde aproximadamente, va a depender de la anatomía de cada individuo, pero corresponde aproximadamente 1.5 2 metros finales de nuestro tracto intestinal. Y el colon como tal se divide en varios sitios. Tenemos el colon ascendente o derecho, tenemos un colon transverso, tenemos el colon descendente o izquierdo y tenemos la parte final del colon que se llama colon sigmoide, que es aquella zona como de transición entre el colon y la parte rectal, que son aproximadamente los 15 centímetros finales de nuestro tracto intestinal. Ok. Anatómicamente ese es el área donde nos vamos a Ese es el área donde nos vamos a ubicar y que en cualquiera de estos sitios, pues se desarrolla o se puede desarrollar una enfermedad oncológica. Ok. Fíjate que el colon ha tenido mucha relevancia últimamente por el tema de aquello de ser el segundo cerebro, de estar con la microbiota. Ha salido a reducir, pero tenemos estadísticas también que en el tema del cáncer pues representa uno de los cánceres más importantes en el mundo. Claro. El cáncer colorectal a nivel mundial, y Venezuela no es capaz de hacer realidad, a nivel mundial representa aproximadamente el tercer cáncer en desarrollo tanto en la población femenina como en la población masculina. Y en ambos sexos también representa la tercera causa de cáncer a nivel mundial. En Venezuela igual, el cáncer colorectal en el hombre está por detrás del cáncer de próstata y pulmón y en la mujer está por detrás, en el tercer lugar, por detrás del cáncer de mama y cuello uterino. Siempre ubicándose en el tercer lugar como el cáncer de los cánceres del tracto digestivo más importante de presentación en el mundo.
evidentemente. Fíjate tú que en ese caso está en el tercer lugar, quizás nos concentramos en la mujer, sobre todo en el tema de la mama y el cuello uterino, en el caso del hombre de la próstata y el pulmón. Entonces, por estar de tercero, aunque cuando está entre los tres más importantes, sin embargo, es como que el que vamos descartando de último, ¿no? Porque el hombre que dice, bueno, vamos a hacernos los antígenos prostáticos, las pesquisas a nivel prostático. Bueno, yo a nivel pulmonar no debería, porque, bueno, no fumo, no tengo antecedentes familiares, no soy fumador pasivo, una serie de características que puedo resumirlas ahí que no. Entonces, la que último voy a pensar probablemente es, bueno, voy a hacerme un examen para ver cómo está mi colon, ¿no? Sí, sí. Aun cuando hay una edad donde eso debe ser así. Sí, claro. Lo importante y lo más importante del cáncer de colon es que definitivamente en el organismo es uno de los cánceres que se puede prevenir con mayor facilidad. Porque simplemente detectando a través de una colonoscopia a tiempo enfermedad premaligna como son los pólipos a nivel colónico, se pueden endoscópicamente resecar una enfermedad que no ha tenido la capacidad de convertirse en una enfermedad infiltrativa y el paciente es curado de un futuro cáncer solamente con este tipo de procedimiento. Se deben hacer las pesquisas, las personas deben tener, por supuesto, actualmente se considera que la pesquisa de colon debe empezar aproximadamente entre los 45 y los 50 años de edad. En algunos grupos de personas, por tener antecedentes familiares y predisposiciones genéticas, puede empezar incluso antes de esta edad, pero en general se recomienda hacer los chequeos y acudir al médico, al gastroenterólogo en este caso, para sin síntomas, solamente de pesquisa, sin síntomas a partir de los 45 o 50 años de edad, para hacer los exámenes necesarios para detectar a tiempo esta enfermedad. Fíjate que cuando estás hablando de los 45 años, y ahí quiero enfatizar, traer a una conversación que estábamos teniendo antes de comenzar el programa, de cómo eso ha ido cambiando y hemos tenido la oportunidad entonces de ver pacientes con cáncer de colon de menor edad a lo que se tiene normalmente estipulado, ¿no? Sí, cómo no. Definitivamente ha aumentado de manera significativa la presencia de cáncer de colon en enfermedad por debajo de los 40 años. Lo hemos visto, hemos tenido bastantes pacientes, inclusive se presenta con mucha frecuencia en nuestras consultas gente joven presentando este tipo de cáncer, pero definitivamente las estadísticas mundiales hablan de que la edad, que es un factor de riesgo para el cáncer de colon, lo pone por encima de los 45, 50 años, que es cuando aumenta el índice de presencia de morbilidad y mortalidad por cáncer de colon. Claro. Pero sí los tenemos, ¿sí? Existen pacientes mucho más jóvenes presentando lo mismo y por lo tanto toda persona tiene que estar pendiente de la sintomatología y no dejar pasar los síntomas por muy mínimos que sean, porque no son normales. Tener diarreas constantes, intervalos entre periodos de estreñimiento con diarrea, de manera frecuente, sin explicación, sin causa alguna, pérdidas de peso inexplicables, pues podrían hacer que una persona, inclusive menor de 45 años, pues tome la decisión de hacer un chequeo de su parte del tracto digestivo, ¿no? Bueno, yo voy a basarme en estos pacientes que no tienen síntomas, que tienen 30, 35 años. Normalmente no van a hacerse una pesquisa porque no sienten nada, no tienen nada que lo lleve allá, pero están consumiendo, digamos, todos los factores de riesgo. Claro. Y eso es lo que quisiera ir, porque a esa edad no le voy a decir que se vaya a hacer una colonoscopia, pero sí le voy a decir, mira, todos estos factores de riesgo que ya me lo vas a decir, los estás usando, los tienes. Sí. Y entonces, cada vez que tú continúes haciendo eso, y si lo estás haciendo de los 20 años, pues imagínate para dónde vamos, ¿no? ¿Cuáles son los factores de riesgo del cáncer de colon? Bueno, mira, en cáncer de colon se pueden hablar de factores que son modificables y factores no modificables. Los factores no modificables tenemos, en principio, la edad, como te decía, la edad a mayor edad, por encima de los 50 años, aumenta, eso es algo que no podemos modificar, nuestra edad biológica. Existen los antecedentes genéticos, síndromes genéticos o mutaciones genéticas, mutaciones que van a hacer que diferentes grupos familiares puedan tener la tendencia al desarrollo de alguna patología
oncológica en el colon. Lo estás hablando tú y lo está viendo la gente en pantalla. Sí, como el síndrome de Lynch, por ejemplo, que asocia algunas otras patologías como ovario y mama, antecedentes familiares de poliposis múltiple a nivel del intestino, ya sea intestino delgado y grueso, o simplemente el intestino grueso, poliposis múltiple familiar, alteraciones inflamatorias del colon, que son tipo pacientes portadores de enfermedad de Crohn, enfermedad de rectocolitis ulcerativa, que son trastornos inflamatorios que pueden llevar al desarrollo de enfermedad oncológica a nivel del colon. Estos son factores que no pueden ser modificables, pero existen los factores modificables, que es el estilo de vida, definitivamente. En principio la dieta se habla para mayor riesgo de cáncer de colon del consumo alto de carnes rojas, el consumo alto de carnes de carnes ahumadas, el consumo de enlatados, el consumo de embutidos procesados. Todo esto la exposición a esto pues tiene mayor incidencia y desarrollo del cáncer de colon. Tenemos el sedentarismo en las personas, el no hacer actividad física definitivamente está relacionado directamente con el mayor riesgo de desarrollar cáncer de colon. Y bueno, consumo excesivo de alcohol, el uso o el consumo de tabaco, también no solamente él está enrolado como factor de riesgo alto en cáncer de pulmón, sino que lo tenemos en diferentes partes del cuerpo y el colon no escapa al mismo, ¿no? Que son dentro de los principales factores de riesgo. Yo creo que esa es la primera pregunta que se tiene que hacer alguien que de repente esté viendo el programa. Dice, oye, de lo que nombró el doctor, de los 7 que nombró, 5 yo lo tengo. Y le podemos agregar la obesidad. Obesidad, por supuesto. Y otro más. Eso va directamente relacionado al sedentarismo, ¿no? Claro. Obesidad. Entonces, si usted está en ese camino, no estamos hablando hoy, por supuesto, del tema del cáncer colorectal, pero también vamos para el tema cardiovascular. Él no va, como decía el doctor Alejandro, eso no va a influir sobre un solo sistema, ¿no? Pero en este caso, que estamos enfocados sobre el colorectal, queremos evidentemente que se haga la pregunta, vea cuál es eso modificable está en este momento usted haciendo, y bueno, justamente es un buen momento para tomar decisiones. Por supuesto. Ok, lo otro está, sí lo hemos nombrado, lo hemos conversado, pero sí es interesante puntualizarlo, que son los síntomas, no solamente los síntomas como tal, sino los síntomas de alarma inclusive, ¿no? Que nos puedan hacer pensar en la probabilidad de cáncer colorectal, ¿no? Sí. Yo creo que lo principal aquí de hablar de hacerle llegar esta información a las personas, a nuestros oyentes, es que lo ideal es cualquier sintomatología digestiva debe ser tomada en cuenta. Nosotros no tomamos en cuenta los síntomas gástricos. Sí, lo normalizamos. Gástrico o gastrointestinal, los normalizamos. Es que comí caraota y entonces me cayó mal. Y ha comido caraota toda la vida y le caían perfecto. Entonces son cosas que de repente no le damos la importancia necesaria. Cambios en el hábito intestinal de manera sutil, por muy sutiles que sean, heces delgadas, sangrados esporádicos en las heces, intervalos entre diarrea y estreñimiento que no son normales, sin tener una causa explicable. Esos son los síntomas que deberían hacernos a nosotros acudir a tiempo para podernos realizar una pesquisa de cáncer colorectal. Ya cuando hablamos de síntomas más avanzados, ya cuando existe pérdida de peso, dolor abdominal, distensión abdominal, pues son síntomas pues mucho más avanzados de la enfermedad, y de verdad quisiéramos nosotros que los pacientes acudieran previo a tener toda esa sintomatología tan avanzada, ¿no? Que son síntomas de muy alto impacto, de muy alto riesgo, que cualquier persona en la calle te puede ver y tú le cuentas, mira, que estoy anémico y perdiendo peso, y te puede decir, oye, anda donde el médico que te hagan una colonoscopia para ver cómo está el colon. Eso, la idea no es no es llegar a esa situación, es con síntomas pequeños, donde podemos detectar una enfermedad pequeña, una enfermedad inicial, totalmente curable desde el punto de vista de la cirugía
oncológica en este caso. Fíjate que en este caso es más para los médicos. Exacto, un paciente que llega pues anémico, que está teniendo trastornos a nivel del hábito evacuatorio y probablemente entonces, bueno, está anémico, lo mando al hematólogo. Sí. O le hago un control de hemoglobina y vamos viendo, y le mando vitaminas y vamos viendo. Pero no te trazas a pensar, hay algo detrás. Puede haber algo detrás, claro, la edad, sí. O no pregunto a nivel de los antecedentes si hay algo familiar que pueda destacar, que me pueda ayudar. O sea, hay que pensar de más, ¿no? Claro, porque es frecuente en la consulta 2 síntomas: anemia en pacientes que están siendo tratados de manera crónica, aplicándoles hierro y aplicándoles toda una serie de medicamentos para tratar de mejorar esos niveles de hemoglobina, sin haber hecho un estudio para ver dónde el paciente está perdiendo sangre. Claro. Otro, todos los pacientes que llegan con enfermedad rectal han ido en algún momento o han pasado por una consulta donde le dicen que tiene un problema hemorroidal y le están tratando un problema hemorroidal. Eso es extraordinariamente frecuente en nuestra consulta. Y pacientes que vienen con mucho tiempo: doctor, es que yo he ido a tres médicos, 2 médicos, y todos me dicen que es una hemorroides que yo tengo, y me ponen estos supositorios, me ponen esta cremita, y resulta que no es así, ¿no? Hasta ahí probablemente vamos bien, pero no lo remitimos para que probablemente se pueda le hacer está la dando unos síntomas o calma para la sintomatología del paciente, pero remítelo al especialista para que le haga los estudios necesarios para descartar la patología. Creo que si hacemos una colonoscopia y no pasa nada, bueno, chévere, estamos bien, seguimos en control. Estás haciendo una pesquisa. Bueno, muy bien, vamos desarrollando el tema para que ustedes lo vayan entendiendo y lo vayan procesando ahí como tal. Vamos a hacer una pausa y al regreso continuamos hablando, en este caso, del cáncer colorectal. Cualquier pregunta que necesiten aclarar, por favor, 0412 420-1941, 0412-420-1941. También lo podemos hacer a través de Instagram Live. En este momento estamos en vivo. Pueden hacer la pregunta que quieran por ahí también. Y por supuesto pueden a nivel de, digamos, nuestras páginas ver todo lo que estamos en este momento. Así que pendiente allí. Hacemos una pausa y ya regresamos con Así es la cosa. ¿Será mito o realidad? Preguntemos y aclaremos si es cierto o falso. Seguimos en Así es la cosa a través de Promar Televisión y la 94.1, también a través de Instagram Live, Telegram y todas nuestras redes sociales. Recuerden que este programa después lo van a poder ver tranquilamente a través de nuestro canal de YouTube. Ahí en Promar van a tener el chance de ver el programa cuando quieran, a la hora que quieran, como lo deseen, con calma en la cama. ¡Pum! Colocan ahí nuestro canal de Promar Televisión y buscan ahí Así es la cosa, buscan cáncer colorectal, el doctor Useche, y vemos ahí tranquilamente pueden ver el programa cuando quieran. Bueno, vamos a hablar algunos mitos rapiditos para que siempre están en el Vox Populi y siempre es interesante aclararlos, ¿no? Por ejemplo, las colonoscopias son procedimientos difíciles, aunque tú no alcances la colonoscopia, pero sí la indica. La indico y tengo mucha relación, como tú lo sabes, con el mundo de la gastroenterología. Y no es un procedimiento difícil, es un procedimiento que es un procedimiento sencillo en las manos expertas y es el estándar de oro en el mundo para el diagnóstico de cualquier patología a nivel del colon de la persona. Así es. ¿Solo se debe hacer una colonoscopia si tiene síntomas? No. La colonoscopia es un estudio de pesquisa y, como lo estamos diciendo, sería interesante está indicado en las personas por encima dependiendo del país, pero por encima de los 45 o 50 años, hacerse un estudio de pesquisa, y de acuerdo a los hallazgos en ese estudio le recomendará el gastroenterólogo la frecuencia con que se va a hacer los siguientes estudios de pesquisa. Correcto. A nivel colónico. Esta me gusta porque vas a tener una chance de explicar que no solo así. ¿Solo las personas con antecedentes familiares padecen cáncer colorectal? No, para nada. De hecho, la mayoría de los cánceres colorectal son cánceres esporádicos, cáncer que no tienen nada que ver con antecedentes familiares. La mayoría, del 90% de los cánceres a nivel colorectal,
son cáncer que la persona los está padeciendo sin tener ninguna antecedente familiar directo de cáncer a ese nivel. Así es, así es. Por eso me gustan estos ciertos falsos, porque son muy del Vox Populi y lo podemos aclarar. A ver, entremos en el área del diagnóstico, ¿no? Ya tenemos al paciente, fue remitido por otro colega a tus manos y tienes la oportunidad de verlo, hacerle toda su historia, pues ya replantear un poco el tiempo que tiene con estos síntomas, y comienza entonces el tema de los estudios. ¿Cuáles son los estudios más pertinentes para este tipo de pacientes? Los pacientes que portadores de alguna patología oncológica de colon recto, en primer lugar hay que hacer el diagnóstico. Diagnóstico, generalmente nosotros tratamos de hacer el diagnóstico histológico. El diagnóstico histológico pues principalmente se hace por vía endoscópica o colonoscópica, en este caso una endoscopia digestiva inferior o colonoscopia. Es a través del método con el que el paciente le exploran completamente el colon, o por lo menos hasta donde la enfermedad que tenga el paciente lo permita, y a ese nivel el especialista en gastroenterología tiene la posibilidad, a través del mismo equipo, tomar biopsias de la lesión que puede observar y de esa manera tener un diagnóstico histológico de la misma. ¿Cómo se complementan una vez que tenemos ya el diagnóstico de cáncer de colon o de recto? Se tiene que complementar estos pacientes con estudios de imágenes para saber cómo se encuentran el resto de órganos del paciente y descartar la posibilidad de que existan metástasis en otros sitios, en otros niveles. El principal estudio es la tomografía. Echamos mano de la tomografía abdominal y pélvica con contraste oral y endovenoso, que nos permite observar órganos importantes como el hígado, el vaso, los riñones, el área pancreática, el retroperitoneo, la parte ganglionar de drenaje del área afectada por el tumor en el colon, y de esa forma darnos una idea del estadiaje preoperatorio de la enfermedad del paciente. En el cáncer particular del recto hay un estudio que es bastante utilizado porque nos da mejores planos anatómicos en lo que es el discernimiento sobre lo que es la estructura anatómica del recto, y es la resonancia magnética, que en pelvis es extraordinaria para la evaluación de la relación que existe en la mujer entre lo que es vagina, recto y útero, y en el hombre lo que es próstata, vejiga y recto, porque todo eso pues va a condicionar el tratamiento que nosotros le podemos hacer al paciente. ¿Es más de ayuda para ese sector inferior? Sí, sobre todo para cáncer, lo utilizamos más para el cáncer rectal. La resonancia magnética es extraordinario método para ese diagnóstico en buenas manos. Qué bueno. Sabes que lo hablamos al principio, pero me gustaría que nos detuviéramos un poquito, porque la gente, estoy seguro que le puede haber quedado, es el tema de la aparición de los pólipos, ¿no? O sea, ¿qué es un pólipo realmente cuando aparece a nivel de colon, y por qué él es una de las instancias primarias de posibilidades de que se transforme en un cáncer de colon? Yo siempre le explico a mis pacientes que las paredes del colon es como una pared de una casa, lo mismo. Tienes un friso que es interno, que se llama mucosa colónica. Tienes un centro de la pared que es el bloque, que es el músculo del colon, ¿verdad? El músculo de la víscera. Y tienes un friso externo, que es la serosa del colon. La mucosa del colon es de donde la mayoría de los tumores colónicos nacen, a nivel de lo que es el epitelio del colon. De esa mucosa es donde se desarrollan los cambios y la proliferación celular no controlada, y se forman las tumoraciones. ¿Okay? Una tumoración, un nódulo que se produce a nivel de la mucosa del colon, se llama pólipo. Estos pólipos pueden ser totalmente planos, sin tener cuello, o pueden ser pólipos que tienen como un cuello, como una especie de racimo que guinda a nivel de la mucosa del colon. Estos pólipos, desde el punto de vista endoscópico, pueden ser resecados tranquilamente. Hay técnicas actuales, incluso para resecar con bastante tranquilidad y bastante seguridad, incluso los pólipos que son totalmente planos. Y de esa manera se extrae completamente el pólipo, y el patólogo tiene la posibilidad de evaluarlo y de discernir
si es un pólipo totalmente benigno, si es un pólipo que tiene algunos cambios estructurales en las células que los componen, alguna displasia, ya sea de leve, de moderado o de alto grado, que definitivamente en un futuro iba a desarrollar en ese sitio una verdadera enfermedad infiltrativa como un adenocarcinoma. ¿Okay? Y este pólipo no inexorablemente se va a transformar en una lesión maligna. Hay pólipos pequeños y no todos los tipos histológicos de pólipos tienen el mismo potencial de malignidad. Okay. Por eso es que es importante el estudio, porque sería suficiente sería suficiente solamente con resecarlo. No, tenemos que resecarlo y estudiarlo para saber el tipo de pólipo que cada persona desarrolla en su colon y saber de esa manera cuáles son los de mayor riesgo de diseminación a cáncer colorectal. Eso es importante, el estudio histológico por esto. ¿Okay? Cuando aparece el pólipo presente en un estudio colonoscópico, ¿cuál es el siguiente paso que debe hacer el paciente? Bueno, el médico. No, en el estudio definitivamente es la resección del pólipo y esperar el diagnóstico. ¿Okay? O sea, a él no se le debe dejar por ningún motivo su crecimiento, sino de allí se tiene que plantear extraerlo. No, los pólipos colónicos se deben extraer. Allí no existe porque, por supuesto, hay características endoscópicas que le llaman la atención más o menos al gastroenterólogo, de acuerdo a cómo vea la mucosa con los nuevos equipos de magnificación de imágenes y de colorimetría de las imágenes endoscópicas, pero todo pólipo colónico debe ser resecado. Ok. Ahora hablemos un poco del tratamiento, ¿no? De las opciones quirúrgicas, por supuesto. Una vez diagnosticado el paciente, bueno, desde un pólipo hasta un cáncer ya diagnosticado, ¿no? Sí, va a depender de dónde. Las opciones quirúrgicas van a depender del sitio de localización del tumor, del número de tumores, por supuesto. Existe también en algunos pacientes el cáncer sincrónico, que existe en múltiples sitios del colon. Pero normalmente tenemos un segmento del colon que es el que está afectado, y generalmente la cirugía va dirigida a realizar una resección oncológica y radical de ese segmento. ¿Qué significa oncológica y radical? En primer lugar, que debe ser una resección con márgenes totalmente sanos alrededor del sitio de la resección colónica. Debe ser una resección donde anatómicamente nosotros cortemos completamente la circulación sanguínea de ese segmento. Cada segmento del colon que nombré en principio de la anatomía, el colon derecho, el colon transverso, el colon izquierdo, el colon sigmoide, tiene una serie de vasos sanguíneos que son los que le llevan la sangre y traen la sangre del mismo segmento. Esos vasos, uno de los principales pasos que se debe realizar en la cirugía oncológica es la ligadura en el sitio de la emergencia de esos vasos sanguíneos a nivel de los grandes vasos como la aorta, para eliminar completamente toda la irrigación de ese segmento del colon que nosotros queremos resecar, incluyendo la resección completa de todo lo que es el drenaje linfático de esa zona del colon que está afectado. Eso es lo que pasa a ser una cirugía oncológica, y definitivamente pues es desde el punto de vista quirúrgico cómo los cirujanos oncólogos podemos ayudar a un paciente. Esto no significa que el paciente tengamos la posibilidad quirúrgica con el bisturí de poder perseguir células, pero sí significa que hacemos la mayor cirugía posible para tratar de dejar al paciente libre de enfermedad macroscópica, y evaluaremos posteriormente, de acuerdo al resultado de la anatomía patológica y del estadiaje definitivo del paciente, si el paciente necesita algún tipo de tratamiento adicional. Sí. El recto es diferente. En recto nosotros debemos localizar exactamente dónde está la lesión, si es recto bajo o recto medio, que es metido dentro de la pelvis del paciente, y actualmente hay protocolos bien diseñados de tratamiento para este tipo de lesiones, donde se les da neoadyuvancia o tratamiento preoperatorio. Le agregamos al paciente radio y quimioterapia concurrente, previa, para disminuir, incluso hacer desaparecer la enfermedad, y posteriormente que el paciente es sometido a la resección quirúrgica del recto, que en este caso es el que estuviese comprometido. Fíjate que hay una cosa que sí es interesante que lo entienda la gente. No es que va a consultar
a varios médicos por consultarlo, sino que esta es una enfermedad, esta es una patología que necesita de una ayuda de un grupo de médicos, ¿no? Como buena enfermedad oncológica, esto es un equipo multidisciplinario donde participa el gastroenterólogo, el nutricionista, el cirujano, el oncólogo médico, el radioterapeuta, principalmente en el caso de recto, porque el radioterapeuta pasa a cumplir una función muy importante en el tratamiento neoadyuvante o posoperatorio también, porque pueden haber casos en los cuales se decide hacer una cirugía previa y posteriormente necesita recibir el tratamiento de radioterapia. Para eso, pues, tendríamos que discutir mucho cuáles son los pacientes que van a una cosa o la otra, pero en general sabemos que el paciente de recto tiene que ir a tratamiento neoadyuvante, no así los pacientes de colon y de lo que es la parte superior del recto, que generalmente son pacientes que nosotros decidimos la cirugía como primera opción terapéutica. ¿Okay? Bueno, lo interesante, no, y está el área, la ayuda psicológica también. Bueno, está el psicólogo, psiquiatra, el psicooncólogo que debería actuar en la ayuda de estos pacientes. Hay una serie de profesionales multidisciplinarios que deben actuar. Sí, y eso es importante que ustedes lo entiendan, porque cuando pareciera, y ninguno termina, es decir, el cirujano no termina después de la cirugía. No. O sea, él simplemente hizo la primera, bueno, no sé si es la primera, depende del tipo de paciente, del tipo de tumor, pero hizo la actividad, su parte. Sí. Luego queda en control con, vamos a suponer que tenga el oncólogo médico, el cirujano y el gastroenterólogo. Los tres van a tener situaciones por las cuales tienen que seguir a ese paciente. Definitivamente, el paciente... la cirugía oncológica se diferencia mucho de la cirugía en general, que nosotros como que tenemos al paciente por muchos años en consulta, porque le hacemos un seguimiento constante al paciente, en principio de manera más frecuente, cada 4 meses se va distanciando esto, y al final los últimos, 5 años de control, uno lo puede hacer una vez al año, pero definitivamente el paciente tiene que estar en un control constante con el médico, con el cirujano oncólogo. Somos de los que piensan que debemos seguir a nuestros pacientes siempre. Debemos hacerle un seguimiento constante al paciente que operamos. Así es. Bueno, vamos a hacer una pausa súper interesante, todo lo que hemos hablado, y regresamos con más de Así es la cosa, 0412-421-941, y también recuerden, por supuesto, nuestras redes sociales, @941 la FM, @promar.tv. Ya regresamos. Después de hablar, analizar y razonar, llegó la hora de... ¿Y entonces, cómo es la cosa? Y entonces, ¿cómo es la cosa? Justamente estamos hablando de eso. Vamos a antes de empezar a hacer unas cuantas conclusiones que son interesantes. Algunas preguntas que llegan por aquí. Buenas tardes. Una pregunta al doctor. Me hice una colonoscopia y me salió un pólipo en el colon sigmoide. ¿Qué significa esto, doctor? Bueno, lo hablamos ya. Un pólipo en sigmoide, definitivamente la persona que le haya realizado el procedimiento endoscópico debe estar capacitado para realizarle la resección de ese pólipo vía endoscópica y, por supuesto, el análisis histológico o anatomopatológico o la biopsia, como lo dicen las personas normalmente, de ese pólipo para saber de qué se trata y qué es lo que está presentando a ese nivel. A nivel, aunque depende de la zona, el tamaño, la cantidad, sí. Pero bueno, digamos, un estándar, es una cirugía, como todas las cirugías tienen sus riesgos, todas estas cosas, pero es una cirugía en donde el paciente generalmente sale en buen estado, ¿no? La cirugía de colon. De pólipo, ¿no? Los pólipos, sí, sí. La resección de pólipos es algo totalmente ambulatorio, sin ningún tipo de problema. En buenas manos es totalmente ambulatorio y un procedimiento totalmente controlado. Totalmente controlado. Hay una pregunta que estoy seguro que muchos deben haber pasado por ella o se la están planteando o bueno, simplemente es una duda. ¿Qué
pudiésemos hablar con el paciente que se le tiene que hacer una colostomía, que todos preguntan, bueno, doctor, pero ¿cómo es eso de la bolsita? ¿Voy a quedar con la bolsita? ¿Cuánto tiempo voy a dar con ello? ¿Eso va a ser para toda la vida? Tantas interrogantes que pasan por el paciente cuando hay la necesidad de hacerlo, ¿no? Claro. La colostomía es una de las cosas, la primera pregunta que te hace todo paciente que uno le plantea que le va a realizar una cirugía de colon. Definitivamente es una gran preocupación y va a depender de muchas cosas, ¿no? Principalmente va a depender, en primer lugar, de las condiciones del paciente. No es lo mismo operar un paciente perforado con una peritonitis fecal en condiciones sistémicas, probablemente bajo una sepsis por la perforación colónica, cuando nosotros muchas veces decidimos realizar una colostomía de protección para el paciente para salir del cuadro médico complicado en el que está este paciente, y posteriormente de manera electiva se programa la reconexión de su colon a la parte rectal como el tránsito natural, normal de todo paciente. Inclusive pacientes que debutan con una obstrucción intestinal completa y muchas veces nosotros tenemos tanta dilatación del colon proximal a la obstrucción, del colon antes de la obstrucción, está tan dilatado el colon que hace de muy alto riesgo realizar una anastomosis sobre dos bocas del colon el recto sano y un colon dilatado, y es muy difícil hacer este tipo de anastomosis. Muchas veces es preferible realizarle una colostomía temporal y posteriormente el paciente puede ir a la restitución de tránsito. Esto es preferible a realizar a toda costa una anastomosis que tenga el riesgo de fugarse, porque eso en un postoperatorio sí le puede causar mucha morbilidad al paciente, inclusive llevarlo a la muerte por una peritonitis fecal. Entonces, no todos los pacientes van a estar en colostomía. Los pacientes generalmente, nosotros cuando programamos una cirugía electiva, el paciente va con su colon preparado, con el colon limpio, preparado desde el punto de vista de antibióticos endovenosos, y de esa manera este paciente pues está en las mejores condiciones para hacerle una resección segmentaria del colon y anastomosar o unir el colon sano que queda con el colon distal sano o recto sano que queda más allá de la tumoración. Correcto. Normalmente bueno, es lo que hacemos, no es lo más frecuente, no es la colostomía. No, y creo que el mensaje que se pudiesen llevar es que cuando se hace es porque es un proceso ya necesario. Y segundo, que es un proceso reversible. Sí, en la mayoría de los casos, a menos que estemos tratando un cáncer de recto bajo, donde hay donde involucra lo que es el esfínter del ano, y pues tenemos ya daño del esfínter anal. Tienes razón. Y entonces estos son pacientes que definitivamente tenemos que hacerle lo que se llama una resección abdominoperineal del recto, y es una resección completa del recto con una colostomía permanente. Sí. Pero como yo siempre se lo digo a los pacientes, se hahace siempre la cirugía con la posibilidad de que sea curativa, y el paciente no va a sufrir de la enfermedad, sino va a tener una colostomía. Mira, cambiando de tema, feliz cumpleaños al amigo Pedro Alejandro, un abrazo, el doctor Reinaldo Franco. Muchas gracias. Porque tuviste cumpleaños el día de ayer, ¿no? Sí, ayer estuvimos el cumpleaños. Te aprovechamos. Yo pensé que por un momento que coincidíamos el programa con tu cumpleaños, y bueno, los principios le iba al cumpleaños, qué difícil. Pero bueno, así lo es. Ok, en esta parte es la parte que utilizamos en donde va el mensaje, no más importante, pero sí más preventivo, más educacional para ustedes que nos están viendo ahí en pantalla. Y eso, digamos, un poco conclusión sobre el tema y las recomendaciones que podemos hacer, tanto el que lo puede hacer preventivamente porque no tiene absolutamente nada a nivel de síntomas, ¿ok? Como aquel que está presentando, digamos, síntomas y, bueno, está en ese proceso de diagnóstico sobre todo, ¿no? Que es una etapa un tanto angustiosa porque, bueno, el paciente quiere saber exactamente lo que tiene. Anda la persona muy angustiada. Sí. Bueno, yo creo que en definitiva lo más importante para concluir es que pues tenemos factores que nosotros podemos modificar y disminuir la posibilidad de que se forme un cáncer a nivel colorectal. Ahí tenemos que apuntar. Estos son los factores principales, y es los factores dietéticos,
y el factor del sedentarismo, que también nosotros podemos influir sobre él. ¿Cómo? Haciendo ejercicio, teniendo una vida lo más saludable posible, consumir el mínimo de alcohol posible, no consumir cigarrillo y desde el punto de vista de las dietas disminuir el consumo de carnes rojas, que somos bastante carnívoros en general, ¿verdad? Consumir al mínimo el consumo de carnes rojas, los ahumados, los embutidos, los enlatados, evitar la obesidad, principalmente lo que es la circunferencia abdominal, que en esto de la microbiota y todo esto se está manejando de manera muy importante la circunferencia abdominal como factor de riesgo para absolutamente todo y las enfermedades desde el punto de vista cardiovascular y oncológico principalmente, ¿no? Entonces, definitivamente disminuir de peso. Las personas por encima de los 50 años deben acudir a una consulta preventiva, a una consulta de pesquisa sin tener sintomatología. Y toda persona a cualquier edad que tenga cambios en el hábito intestinal o síntomas de alarma a nivel de las heces, sangre, diarrea frecuentes, cambios en el hábito intestinal, deben acudir al al gastroenterólogo para que le haga una evaluación y decida si es pertinente realizarle o no la colonoscopia. Hay laboratorios, incluso la sangre cultenesa es un buen laboratorio que se puede hacer como pesquisa en aquellos pacientes que tienen algún tipo de sintomatología y se puede realizar en intervalos entre la colonoscopia y el examen físico. Se puede realizar la sangre ocultenesa, que también nos puede aportar bastante, y sobre todo dirigir qué paciente se le tiene que hacer una colonoscopia. Qué bueno, claro. Vamos a cerrar con dos cosas. Una, vamos a ver este video que nos resume un poco todo lo que hemos hablado. Y segundo, al final porque ya me hicieron una pregunta que dónde podían contactarte, ya va a poder decirnos, por supuesto, dónde es la consulta y las redes sociales. Así que vemos este video y procedemos entonces a decir la forma de localizar al doctor Pedro Alejandro Useche. No realiza actividad física o tiene una enfermedad que inflama el colon, como colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn, con su proveedor de atención médica. Bueno, un poco en video el resumen de lo que hemos hablado desde el principio y que nos quede allí los factores y que nos queda toda la orientación como tal. ¿Dónde te pueden conseguir, Alejandro? Que eso es interesante, ¿no? Bueno, yo estoy en consulta en 2 sitios acá en Barquisimeto, en la Clínica Racetti de Barquisimeto y en el Centro Clínico Valentina Canaval. También tengo consulta los días miércoles y viernes en la Clínica Racetti, martes y jueves en la tarde en la Centro Clínico Valentina Canaval. Y por allí tengo mi número telefónico o el contacto con mi asistente, mucho más fácil para la consulta, es el 0424-514-6991, y mis redes sociales, principalmente Instagram, es Dr. Alejandro Useche. Esa es mi redes sociales. Buenísimo, buenísimo. Bueno, con esto te agradecemos que hayas estado con nosotros y bueno, no será la última, no, sino totalmente a la orden. El principio de muchas. Muchas gracias, Leo. Muchas gracias por la invitación y súper complacido de asistir a tu programa. Bueno, gracias al doctor Pedro Alejandro Useche. El tema fue cáncer de colorectal, así que bueno, queda toda esa orientación para todos ustedes. Nos despedimos porque se nos acabó el tiempo. Un abrazo y pásenla bien. Esto fue Así es la Cosa.